Una niña de la calle salva a un millonario de un secuestro, pero lo que parecía un simple acto de valentía destapa un oscuro secreto familiar. ¿Qué conexión tiene esta niña con el pasado que él juró olvidar? Arthur revisó su reloj con impaciencia mientras el tráfico de la ciudad lo mantenía prisionero en su lujoso automóvil. Era un hombre acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida, y el caos de las calles lo irritaba profundamente. Los claxons sonaban como una sinfonía desordenada, y al otro lado del parabrisas, los peatones se movían como sombras fugaces bajo la tenue luz de los postes. En una esquina cercana, Lara observaba todo desde la penumbra. Su delgado cuerpo, envuelto en ropa desgastada, era apenas visible entre las sombras. Con solo 14 años había aprendido a leer a las personas con una precisión inquietante. Podía distinguir a los distraídos de los atentos, a los generosos de los indiferentes. Y aquel hombre elegante en el auto negro no parecía del tipo que compartiría unas monedas. Sin embargo, algo en su expresión le llamó la atención. Un destello de vulnerabilidad que lo hacía diferente. Mientras Lara evaluaba la situación, un movimiento brusco rompió la monotonía. Dos hombres con rostros cubiertos se acercaron al auto de Arthur. Uno de ellos golpeó la ventana con un arma, mientras el otro forzaba la puerta. Arthur apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de ser arrastrado fuera del vehículo. Lara contuvo la respiración. Había presenciado muchas cosas en las calles, pero esto era distinto. Los secuestradores parecían profesionales, y Arthur, a pesar de su porte altivo, estaba completamente a su merced. Algo dentro de ella, un instinto que no entendía, le gritó que interviniera. Con pasos sigilosos, Lara se acercó al lugar. En el momento en que los hombres empujaban a Arthur hacia una furgoneta oscura, ella actuó. Tomó una piedra del suelo y la lanzó con todas sus fuerzas contra un vidrio cercano, rompiéndolo en 1000 pedazos. El estruendo resonó como un disparo, atrayendo la atención de los secuestradores. ¡Policía!, gritó con voz firme, fingiendo ser una testigo que alertaba a las autoridades. Los hombres entraron en pánico. Uno de ellos quiso correr hacia el ruido, pero el otro, más nervioso, insistió en marcharse antes de llamar más la atención. En la confusión, Arthur aprovechó para soltarse y, tambaleante, corrió hacia un callejón cercano, seguido de cerca por Lara. Cuando finalmente estuvieron a salvo, Arthur se volvió hacia la niña con el rostro aún pálido por el miedo. ¿Qué hiciste?, preguntó entre jadeos. «Te salvé, ¿o no?», respondió Lara con un tono despreocupado, aunque su corazón latía con fuerza. Arthur no sabía cómo reaccionar. Por un lado, estaba agradecido por la intervención de la niña. Por otro, no podía confiar en alguien que parecía tan fuera de lugar. Se sacudió el polvo de la chaqueta y trató de recuperar su compostura. «¿Qué quieres a cambio?», inquirió mirando a Lara con desconfianza. «Nada», dijo ella encogiéndose de hombros. «Solo hice lo que me pareció correcto». Arthur frunció el ceño. No estaba acostumbrado a la bondad desinteresada, y la actitud de la niña lo desconcertaba. Sin embargo, algo en sus ojos, una mezcla de desafío y tristeza, lo hizo dudar. «¿Tienes a dónde ir?», preguntó finalmente, sin entender muy bien por qué le importaba. Lara negó con la cabeza. Guardó silencio por un momento, pero luego añadió: «No te preocupes, estoy acostumbrada a cuidar de mí misma». Arthur suspiró, mirando a su alrededor. Las calles no eran un lugar seguro, especialmente después de lo que acababa de ocurrir. Aunque su instinto le decía que debía alejarse de aquella niña callejera, una parte de él no podía dejarla sola. «Ven conmigo, por ahora», dijo finalmente, más como una orden que como una invitación. Lara lo miró con sorpresa, pero no respondió. Simplemente lo siguió en silencio, sin saber que aquel acto impulsivo cambiaría sus vidas para siempre. Arthur y Lara llegaron a la imponente torre donde él residía temporalmente, un edificio que parecía desafiar al cielo con su modernidad y lujo. Lara lo siguió en silencio, mirando de reojo las paredes de mármol y los muebles que relucían como si nunca hubieran sido tocados. Aquello era un mundo completamente ajeno para ella. El ascensor se detuvo en el último piso, y al abrirse, reveló una cobertura que parecía más un museo que un hogar. Lara se detuvo en el umbral, como si temiera ensuciar el piso con sus desgastados zapatos. Arthur notó su vacilación, pero no dijo nada.
Solo dejó su maletín sobre una mesa de cristal y se dirigió al bar. «Hay un baño al fondo a la derecha», dijo sin mirarla, mientras servía un trago de whisky. «Úsalo si lo necesitas». Lara lo observó, tratando de descifrar sus intenciones. Había aprendido a desconfiar de todos, y Arthur no era la excepción. Sin embargo, la calidez del lugar y la promesa de agua caliente eran demasiado tentadoras. Sin decir una palabra, se dirigió al baño, cerrando la puerta tras de sí con cuidado. Arthur suspiró mientras se dejaba caer en el sofá. Su mente todavía procesaba lo sucedido: el secuestro, la intervención de Lara y ahora la extraña situación de tenerla bajo su techo. No estaba acostumbrado a la cercanía de otros, mucho menos de alguien tan distinto a él. Cuando Lara salió del baño, llevaba el mismo atuendo de antes, pero su rostro y manos ahora estaban limpios. Su cabello, aún húmedo, caía desordenado sobre sus hombros. Se veía más joven, casi vulnerable, pero su mirada seguía cargada de esa desconfianza característica. «¿Tienes hambre?», preguntó Arthur, rompiendo el silencio incómodo. Lara asintió con cautela. Arthur llamó al servicio a domicilio y minutos después llegó una cena que parecía más un banquete que una comida sencilla. Lara comió con rapidez, como si temiera que alguien le arrebatara el plato. Arthur, desde el otro lado de la mesa, la observaba con una mezcla de curiosidad y compasión. «¿Siempre has vivido en la calle?», preguntó finalmente. Lara dejó el tenedor y lo miró directamente a los ojos. «¿Por qué te importa?», replicó con un tono desafiante. Arthur no respondió de inmediato. Se dio cuenta de que no tenía una buena razón. Quizás era solo su sentido del deber, o tal vez algo más profundo que no alcanzaba a comprender. «No tiene importancia», dijo al final. «Puedes quedarte aquí esta noche. Mañana veremos qué hacer contigo». Lara no respondió, pero guardó silencio mientras sacaba de su mochila un pequeño objeto envuelto en un pañuelo. Lo desdobló con cuidado, revelando una fotografía vieja y desgastada. Arthur no pudo evitar notar el gesto. «¿Quién es?», preguntó con genuina curiosidad. Lara volvió a guardar la foto rápidamente, como si fuera un secreto demasiado valioso. «Es lo único que me queda», dijo con voz baja, evitando mirarlo. Arthur entendió que no obtendría más respuestas por el momento, pero aquella fotografía y la manera en que Lara la protegía despertaron en él una intriga que no pudo ignorar. La luz del amanecer se filtraba a través de las ventanas de la cobertura, iluminando los detalles elegantes de la estancia. Lara se encontraba sentada en el suelo junto a una mesa de vidrio, observando la fotografía que había protegido toda su vida. Era una imagen borrosa, algo desgastada por el tiempo, pero en ella se distinguía claramente el rostro de una mujer con una sonrisa cálida. Arthur, que había estado preparando un café en silencio, notó la expresión absorta de la niña. No solía ser una persona curiosa sobre la vida de los demás, pero algo en Lara, en su historia no contada, lo inquietaba. «¿Es tu madre?», preguntó con tono neutral mientras se acercaba con una taza en la mano. Lara levantó la vista y por un instante pareció debatirse entre responder o ignorarlo. Finalmente asintió lentamente. «Sí», dijo con un hilo de voz. «No recuerdo mucho de ella, pero esta foto es lo único que tengo para no olvidarla». Arthur dejó la taza sobre la mesa y se inclinó un poco para mirar la imagen. Al principio no le pareció más que una fotografía cualquiera, pero algo en el rostro de la mujer le resultó extrañamente familiar. Frunció el ceño, intentando ubicar en su memoria aquella sonrisa que parecía haberse cruzado en su vida alguna vez. «¿Dónde la conseguiste?», inquirió, esforzándose por mantener un tono despreocupado. «Siempre la tuve», respondió Lara, encogiéndose de hombros. «Es lo único que quedó cuando me dejaron». Arthur sintió un leve nudo en el estómago al escuchar aquello. Aunque todavía no confiaba completamente en la niña, no podía ignorar la vulnerabilidad en sus palabras. Sus ojos se desviaron nuevamente hacia la fotografía, como si buscaran algo más, algún detalle que confirmara la creciente sospecha que empezaba a formarse en su mente. De pronto, se levantó sin decir nada y caminó hacia un pequeño escritorio en el otro extremo de la sala. Abrió un cajón, rebuscando entre papeles y documentos. Lara lo observó con curiosidad, sin entender qué buscaba. «¿Qué haces?», preguntó finalmente. Arthur regresó con un viejo álbum de fotos. Lo colocó sobre la mesa
y comenzó a pasar las páginas rápidamente, deteniéndose de golpe en una imagen. En la foto aparecía un grupo de personas en un evento corporativo de hace muchos años. Arthur señaló a una mujer en la esquina, de pie junto a un hombre de cabello oscuro. ¿Esta es tu madre?, preguntó, mostrándole la imagen. Lara tomó el álbum con manos temblorosas, comparando la fotografía del álbum con la suya propia. No había duda, era la misma mujer. «Sí, es ella», murmuró, con los ojos muy abiertos. Arthur se recostó en el sofá, intentando procesar lo que acababa de descubrir. Aquella mujer no solo le resultaba familiar, sino que estaba seguro de haberla conocido en el pasado. Y aunque no entendía del todo la conexión, sabía que no era una coincidencia. Por primera vez desde que Lara había entrado en su vida, Arthur sintió una necesidad genuina de saber más. Algo en su interior le decía que esta niña y su fotografía eran la clave para desenterrar secretos que él ni siquiera sabía que existían. La tarde avanzaba lentamente en la cobertura de Arthur. Lara estaba sentada en un sillón demasiado grande para su pequeño cuerpo, sosteniendo la fotografía de su madre como si fuera un escudo. La pregunta de Arthur había quedado flotando en el aire. ¿Cómo llegaste a vivir en las calles? Lara desvió la mirada hacia la ventana, donde las luces de la ciudad comenzaban a encenderse como estrellas terrenales. No era una pregunta fácil de responder, pero por alguna razón sintió que Arthur merecía al menos una parte de la verdad. «No siempre viví así», comenzó, su voz apenas un susurro. «Cuando era pequeña, recuerdo tener una casa. No era grande ni bonita como esta, pero era un hogar. Mi mamá me cuidaba, me hacía reír». Arthur notó cómo la voz de Lara temblaba al hablar. Se mantuvo en silencio, permitiéndole continuar a su propio ritmo. Un día, ella se fue. Lara apretó la fotografía entre sus dedos. Salió de casa y nunca volvió. Me dijeron que la habían llevado lejos, que estaba enferma, pero no sé si eso era verdad. Hizo una pausa, buscando las palabras correctas para seguir. Arthur percibió que cada palabra era un esfuerzo para ella, una herida que reabría lentamente. Al principio me quedé con una señora que vivía cerca, pero no le gustaba tenerme ahí. Decía que yo era un estorbo, así que me dejó en un lugar con otros niños. Era un lugar horrible. Lara tragó saliva, intentando contener la emoción. Me escapé. Arthur frunció el ceño. La historia de Lara le resultaba dolorosamente familiar, como si cada detalle resonara con algo que él había escuchado o visto antes, aunque no podía precisar exactamente qué. Desde entonces, aprendí a arreglármela sola, continuó ella. Vivir en las calles no es fácil, pero al menos nadie me dice qué hacer. Arthur cruzó los brazos, reflexionando sobre lo que acababa de escuchar. Había conocido la dureza del mundo desde otra perspectiva, pero nunca había imaginado lo que significaba vivir sin una red de apoyo, sin un hogar. ¿Nunca intentaste buscar a tu madre?, preguntó finalmente. Siempre la busco, dijo Lara levantando la fotografía, pero este es el único recuerdo que tengo de ella. Arthur miró la imagen por un momento, su mente analizando cada detalle. Había algo en los ojos de esa mujer que lo inquietaba, una conexión que no podía ignorar. Pero antes de que pudiera decir algo, su teléfono sonó. Se levantó para contestar, alejándose unos pasos. Mientras hablaba en voz baja, Lara se quedó mirando por la ventana, perdida en sus pensamientos. Lo que ninguno de los dos sabía era que, en ese mismo momento, los hombres que habían intentado secuestrar a Arthur estaban vigilando desde las sombras. Su presencia pasaba desapercibida, pero sus intenciones eran claras. Arthur y Lara representaban un peligro que no podían permitir. La mañana en la cobertura comenzó con un silencio inusual. Lara se había levantado temprano y, como si intentara no perturbar el espacio ajeno, se sentó en un rincón con la fotografía de su madre en las manos. Arthur, mientras tanto, se encontraba en su despacho, revisando documentos antiguos. La conversación de la noche anterior aún resonaba en su mente. Había algo en la historia de Lara, en esa fotografía, que no lo dejaba en paz. Movido por una corazonada, encendió su computadora personal y accedió a los archivos históricos de su empresa. La compañía, construida durante décadas por su familia,
tenía secretos enterrados que ni siquiera él conocía del todo. Mientras revisaba contratos y registros de personal de años pasados, un nombre llamó su atención: Enrique Vargas. Enrique había sido un socio cercano de su padre hacía más de 20 años. Recordaba haber oído vagamente sobre él cuando era niño, pero la memoria era difusa. Sin embargo, lo que más le inquietó fue otro nombre que aparecía junto a Enrique en varios documentos: Clara Vargas. Arthur amplió un archivo que contenía una vieja fotografía de un evento corporativo. Allí estaba Enrique, de pie junto a una mujer de cabello oscuro y una sonrisa cálida. El aire se le escapó del pecho al darse cuenta de que aquella mujer era la misma que aparecía en la fotografía de Lara. Se reclinó en su silla, tratando de procesar la revelación. Si Lara era realmente hija de Enrique y Clara, significaba que estaba conectada a una parte oscura de la historia de su familia. Enrique había desaparecido junto con su esposa de manera repentina, dejando rumores sobre disputas empresariales y un supuesto escándalo financiero. Su padre nunca hablaba del tema, como si intentara borrarlo de la memoria colectiva. Arthur cerró la computadora y se levantó, dirigiéndose hacia la sala. Lara lo miró desde su rincón, alerta, como si pudiera percibir que algo importante estaba a punto de suceder. «Lara, ¿puedo ver tu fotografía otra vez?», preguntó, esforzándose por mantener un tono tranquilo. Lara lo miró con desconfianza, pero finalmente asintió, entregándole la imagen. Arthur la comparó con la foto del archivo que había impreso. No había duda, era la misma mujer. «Tu madre, Clara Vargas», murmuró en voz baja, devolviendo la fotografía a Lara. La niña lo miró confundida. «¿La conoces?». Arthur asintió lentamente, intentando encontrar las palabras adecuadas para explicar lo que acababa de descubrir. «No personalmente, pero creo que puede estar conectada con alguien que trabajó con mi familia hace mucho tiempo». Lara frunció el ceño, procesando la información. «¿Crees que sabes dónde está?». Arthur negó con la cabeza. «No lo sé, pero puedo intentar averiguarlo». En ese momento su teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de texto de un número desconocido. «Sabemos lo que estás buscando. Deja de escarbar si valoras tu vida y la de la niña». Arthur sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La amenaza era clara, y aunque no mencionaba nombres, estaba seguro de que provenía de los mismos hombres que lo habían intentado secuestrar. Se guardó el mensaje para sí, pero una nueva urgencia lo invadió. Sabía que estaba pisando terreno peligroso, pero también sabía que ya no podía dar marcha atrás. Si Lara era realmente la hija de Enrique y Clara, entonces su familia tenía mucho que responder. «Lara», dijo finalmente, «necesito que confíes en mí. Vamos a descubrir qué pasó con tu madre, pero tienes que estar preparada. Esto podría no ser fácil». Lara lo miró fijamente, con una mezcla de esperanza y temor en sus ojos. «Estoy lista», respondió con firmeza. Arthur asintió, aunque en el fondo sabía que ninguno de los dos estaba realmente preparado para lo que estaba por venir. La tensión en la cobertura era palpable. Arthur había pasado la mayor parte del día haciendo llamadas discretas y revisando más documentos en busca de respuestas. Lara, aunque intrigada, permanecía al margen, observándolo desde la distancia. Sabía que algo había cambiado desde que le mencionó el nombre de su madre, pero Arthur no compartía demasiados detalles. Al caer la noche, Arthur decidió que necesitaban moverse. Las amenazas que había recibido no eran algo que pudiera ignorar, y quedarse en un solo lugar los hacía vulnerables. «Nos vamos», dijo, mientras guardaba documentos en un portafolio y desconectaba su computadora portátil. «¿A dónde?», preguntó Lara, frunciendo el ceño. «A un lugar más seguro. Confía en mí». Aunque Lara no respondió, lo siguió sin quejarse. Bajaron al estacionamiento subterráneo, donde el coche blindado de Arthur los esperaba. El silencio durante el trayecto era casi insoportable. Arthur mantenía una mirada fija en el camino, mientras Lara miraba por la ventana, con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Sin embargo, esa calma tensa se rompió de golpe. En una intersección desierta, un vehículo oscuro les bloqueó el paso. Antes de que Arthur pudiera reaccionar, otro auto apareció detrás de ellos, cerrándoles cualquier posible escape.
«¡Quédate abajo!», gritó Arthur mientras se inclinaba para buscar algo en la guantera. Lara, con el corazón latiéndole con fuerza, obedeció de inmediato. A través de las ventanas pudo distinguir a varios hombres armados acercándose al vehículo. El miedo la invadió, pero también una chispa de coraje que no podía ignorar. Arthur salió del auto con las manos levantadas, intentando ganar tiempo. «¡No tienen que hacer esto!», gritó, su voz firme pero cargada de tensión. «Díganle a quien los envió que podemos negociar». Uno de los hombres, aparentemente el líder, se acercó con una sonrisa fría. «No estamos aquí para negociar, señor Almeida. Usted ya sabe demasiado y esa niña no puede seguir con vida». Arthur sintió un nudo en el estómago al escuchar esas palabras. Sabía que las intenciones de esos hombres eran claras, y no había margen para errores. Mientras tanto, Lara, escondida dentro del auto, observaba con atención. Su mente trabajaba rápido, buscando alguna forma de ayudar. Entonces, sus ojos se posaron en el control del claxon. Una idea se formó en su mente. Con cuidado, estiró la mano y presionó el claxon de manera intermitente, creando un ruido ensordecedor que resonó por toda la calle. Los hombres, sorprendidos, se volvieron hacia el auto, perdiendo momentáneamente la concentración. Ese instante fue todo lo que Arthur necesitó. Aprovechó la distracción para arrebatarle el arma al hombre más cercano y disparar al aire, provocando que los demás retrocedieran. «¡Lara, sal del auto!», gritó Arthur, mientras disparaba una segunda vez para mantener a los hombres a raya. Lara abrió la puerta y corrió hacia él, su corazón latiendo como un tambor. Arthur la tomó del brazo y ambos corrieron hacia un callejón cercano, dejando el auto y sus atacantes atrás. Cuando finalmente encontraron refugio en un viejo almacén abandonado, ambos estaban sin aliento. Arthur se dejó caer contra una pared, mientras Lara lo miraba con ojos desorbitados. «¿Siempre es así contigo?», preguntó, intentando aliviar la tensión con un comentario sarcástico. Arthur dejó escapar una risa amarga. «No, pero parece que contigo todo se complica más». A pesar del miedo, una sonrisa tenue apareció en los labios de Lara. Por primera vez, Arthur sintió que no estaba solo en este peligroso camino, y aunque no lo admitiera en voz alta, sabía que sin Lara no habría salido con vida de esa emboscada. La calma en el viejo almacén era solo superficial. Arthur, apoyado contra una pared de ladrillos desgastados, repasaba mentalmente los eventos recientes. Sabía que el ataque no había sido una coincidencia, que los hombres que intentaron atraparlos estaban protegiendo algo mucho más grande. Algo que estaba directamente relacionado con su familia. Lara, sentada en un rincón, observaba cómo Arthur revisaba su teléfono con expresión sombría. Aunque estaba acostumbrada a enfrentar peligros, nunca había sentido el nivel de amenaza que había experimentado esa noche. Sabía que Arthur estaba ocultando algo, pero no quería presionarlo, al menos no todavía. Finalmente, Arthur guardó el teléfono y se acercó. Se sentó frente a Lara y por primera vez desde que se conocieron, su expresión no era de desconfianza, sino de preocupación genuina. «Lara», comenzó con un tono grave, «hay algo que necesitas saber». La niña lo miró, confundida. «¿Qué pasa?». Arthur respiró hondo, buscando las palabras adecuadas. «Tu madre, Clara, y tu padre, Enrique, no desaparecieron por casualidad». Lara sintió un nudo en el estómago. «¿Qué quieres decir?». Arthur desvió la mirada por un momento, como si enfrentarse a los ojos de Lara hiciera más difícil lo que estaba a punto de decir. «Mi padre…», hizo una pausa, sintiendo el peso de cada palabra. Él fue el responsable de su desaparición. El silencio que siguió fue insoportable. Lara lo miró, incrédula, como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. «¿Tu padre?», repitió en voz baja, con un temblor en la voz. Arthur asintió lentamente. Enrique y él eran socios en la empresa, pero hubo problemas, diferencias que se convirtieron en algo más oscuro. Mi padre descubrió que Enrique sabía demasiado sobre ciertas actividades ilegales dentro de la compañía y decidió eliminarlos a él y a tu madre para proteger su legado. Las palabras resonaron en la cabeza de Lara como un eco. Por años había soñado con respuestas sobre la desaparición de su madre, pero nunca había imaginado algo tan cruel. Entonces, todo esto es culpa de tu familia.
dijo poniéndose de pie de golpe, su voz quebrada por la rabia y el dolor. ¿Por qué debería confiar en ti? Arthur se levantó también, extendiendo las manos en un gesto de calma. Lo sé, y no espero que me perdones ni que confíes en mí, pero necesito que entiendas que estoy tratando de arreglar las cosas. No puedo cambiar lo que mi padre hizo, pero puedo asegurarme de que se sepa la verdad. Lara lo miró fijamente, su respiración acelerada. Parte de ella quería huir, alejarse de aquel hombre que representaba todo lo que había perdido. Pero otra parte, más profunda, le decía que Arthur estaba siendo sincero. ¿Y qué pasa si te matan antes de que puedas contar la verdad?, preguntó, con un tono desafiante. Arthur esbozó una sonrisa amarga. Entonces será tu turno de luchar por ella. El silencio volvió a llenar el espacio entre ellos, pero esta vez estaba cargado de una nueva determinación. Lara sabía que el camino que tenían por delante sería peligroso, pero también sabía que no podía detenerse ahora. La tensión no había disminuido desde la última revelación. Arthur y Lara se movieron a un nuevo refugio, un pequeño departamento en las afueras de la ciudad que Arthur había usado en el pasado para reuniones discretas. El lugar era austero, casi vacío, pero al menos les ofrecía un respiro temporal. Mientras Lara permanecía sentada en el sofá, distraída en sus pensamientos, Arthur revisaba documentos en su computadora portátil. La información que había encontrado sobre Enrique y Clara lo inquietaba, pero había algo más que lo preocupaba: el círculo de confianza en su empresa. Una llamada inesperada interrumpió sus pensamientos. El nombre en la pantalla lo hizo fruncir el ceño. Bernardo, su socio actual y mano derecha en la compañía. ¿Qué sucede?, preguntó Arthur al contestar, intentando sonar despreocupado. Necesitamos hablar, Arthur. Es urgente, dijo Bernardo, su tono inusualmente tenso. Es sobre lo que estás investigando. Arthur dudó. Sabía que Bernardo había estado a su lado durante años, pero después de todo lo que había ocurrido, su confianza estaba profundamente resquebrajada. ¿Qué sabes sobre eso?, respondió, tratando de ocultar su cautela. No por teléfono. Ven a la oficina esta noche, cuando todo esté más tranquilo. Te explicaré todo. Arthur colgó, pero el malestar en su interior creció. Algo no estaba bien, y cada fibra de su ser le decía que Bernardo estaba ocultando algo. Horas más tarde, dejó a Lara en el departamento, bajo la promesa de que no abriría la puerta a nadie. Aunque la niña protestó, Arthur insistió en que era más seguro para ambos si ella se quedaba. Cuando llegó a la oficina, el edificio estaba casi vacío. La luz tenue de una lámpara en la sala de reuniones iluminaba la figura de Bernardo, que esperaba con una expresión grave. ¿Qué es tan importante que no podíamos discutirlo antes?, preguntó Arthur, cruzando los brazos. Bernardo lo miró fijamente, como si estuviera evaluando qué tanto decir. Finalmente, dejó escapar un suspiro. Arthur, no deberías haber empezado a escarbar en el pasado. Hay cosas que es mejor dejar enterradas. Arthur sintió un escalofrío. ¿De qué estás hablando? De lo que tu padre hizo y de lo que yo ayudé a encubrir, admitió Bernardo, bajando la mirada. Arthur se quedó inmóvil, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Tú qué? Fui parte de todo, Arthur. Sabía lo que tu padre planeaba hacer con Enrique y Clara, y me aseguré de que la información nunca saliera a la luz. Pensé que protegeríamos la compañía, pero nunca imaginé que esto volvería a perseguirnos. La ira y la decepción se mezclaron en el rostro de Arthur. ¿Por eso intentaron secuestrarme? ¿Para que no descubriera nada? Bernardo asintió, pero había algo más en su mirada, algo que no decía. No fue solo eso, confesó finalmente. Es esa niña, Lara. Su existencia pone en riesgo todo lo que construimos. Los que están detrás de esto no se detendrán hasta eliminarla. Arthur apretó los puños, controlando el impulso de golpear a su antiguo amigo. Estás del lado equivocado, Bernardo, dijo con voz fría. Esto termina aquí. Bernardo lo miró con una mezcla de lástima y advertencia. Arthur, si sigues por este camino, no saldrás con vida. Pero Arthur ya había tomado su decisión. No importaba lo que costara, estaba dispuesto a enfrentar todo para proteger a Lara y exponer la verdad. La noche había caído sobre la ciudad, envolviéndola en una penumbra que parecía anunciar el desenlace inminente.
Arthur y Lara estaban en movimiento, dejando atrás el departamento tras recibir una pista crucial de la policía. Un viejo informante de la compañía había compartido la ubicación de una fábrica abandonada donde Bernardo y sus aliados operaban en secreto. Era allí donde los hilos de esta intrincada red de mentiras finalmente se desenredarían. Arthur miró a Lara mientras conducía. Su rostro estaba serio, pero en sus ojos brillaba una determinación que nunca había visto antes. «Esto será peligroso, Lara», dijo, rompiendo el silencio. «Quiero que te quedes en el auto cuando lleguemos». «Ni lo sueñes», respondió ella cruzándose de brazos. «Si todo esto tiene que ver con mi madre y mi pasado, no me voy a quedar atrás». Arthur suspiró. Sabía que discutir con Lara era inútil, y en el fondo admiraba su valentía. Llegaron a las afueras de la ciudad, donde la fábrica se erigía como un gigante olvidado entre montones de chatarra y paredes oxidadas. Las luces parpadeantes en el interior indicaban que no estaban solos. Arthur bajó del auto, ajustando el auricular que lo mantenía en contacto con los oficiales encubiertos que estaban apostados en las cercanías. «Recuerden, quiero que intervengan solo cuando dé la señal», murmuró al micrófono. Lara lo siguió de cerca, su corazón latiendo con fuerza. Entraron en el edificio, avanzando con cautela entre las sombras. El eco de sus pasos resonaba como un recordatorio de lo peligroso que era ese lugar. En el centro de la fábrica, una mesa improvisada estaba rodeada por varios hombres armados. Bernardo estaba en el medio, luciendo calmado pero con los ojos atentos. Cuando vio a Arthur y a Lara aparecer, una sonrisa amarga se dibujó en su rostro. «Sabía que vendrías», dijo Bernardo, levantándose lentamente. «Siempre tan predecible». «Esto se acaba aquí, Bernardo», respondió Arthur, manteniendo la voz firme. «¿Acabar?», replicó Bernardo con un tono sarcástico. «Arthur, no entiendes. Esto no es solo sobre tu familia, ni sobre la niña. Es sobre el poder, sobre mantener lo que hemos construido intacto». Arthur dio un paso adelante, ignorando las armas que lo apuntaban. «No puedes ocultar la verdad para siempre. La policía ya tiene suficiente para incriminarte a ti y a todos los que estuvieron involucrados». Un destello de nerviosismo cruzó el rostro de Bernardo, pero rápidamente se recompuso. «¿Y crees que saldrás vivo de aquí para lograrlo?». En ese momento, uno de los hombres armados se movió hacia Arthur, pero antes de que pudiera reaccionar, un fuerte ruido resonó. Lara, que había tomado una vieja tubería del suelo, lo había golpeado, dejándolo fuera de combate. El caos estalló. Los oficiales irrumpieron en la fábrica, desatando un enfrentamiento entre las fuerzas del orden y los hombres de Bernardo. Arthur protegió a Lara mientras se refugiaban detrás de unas cajas, pero cuando Bernardo intentó escapar en medio del tumulto, Arthur lo siguió. Lo alcanzó en una escalera que conducía a una plataforma alta. «Esto se acabó, Bernardo», dijo Arthur, bloqueándole el paso. «No entiendes lo que estás haciendo, Arthur», respondió Bernardo con el sudor corriendo por su frente. «Si la verdad sale a la luz, destruirás todo lo que tu padre construyó». Arthur lo miró fijamente, con una mezcla de rabia y resolución. «Mi padre ya destruyó suficientes vidas. Es hora de que se haga justicia». Los oficiales llegaron segundos después, esposando a Bernardo mientras Arthur regresaba hacia Lara. Cuando la vio, su corazón se tranquilizó. Estaba a salvo. Por primera vez en mucho tiempo, Arthur sintió que habían ganado, aunque sabía que la batalla más importante aún estaba por venir. La luz del amanecer comenzaba a teñir el cielo cuando Arthur y Lara salieron de la comisaría. La noche había sido larga, llena de interrogatorios y testimonios, pero finalmente, Bernardo y sus cómplices estaban bajo custodia. Los secretos oscuros de la empresa y de la familia Almeida comenzaban a salir a la luz. Arthur se detuvo frente al auto, tomando una bocanada de aire fresco. Sentía el peso de los eventos recientes en sus hombros, pero también una ligera sensación de alivio. Había tomado la decisión de enfrentar el legado de su familia y aunque sabía que el camino sería difícil, estaba dispuesto a recorrerlo. Lara, a su lado, sostenía la fotografía de su madre con fuerza. No había dicho mucho desde el enfrentamiento en la fábrica, pero Arthur podía notar que su mente estaba trabajando intensamente. «¿Qué piensas hacer ahora?», preguntó Arthur, rompiendo el silencio mientras la miraba con atención. Lara levantó la vista.
sus ojos llenos de una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Quiero saber más sobre mi madre. Quiero saber quién era, qué pasó con ella. Todo. Arthur asintió lentamente. Lo descubriremos juntos, dijo con un tono firme. Te lo prometo. De vuelta en la cobertura, Arthur comenzó a organizar los documentos que había acumulado durante la investigación. Sabía que enfrentarse al pasado significaba no solo revelar la verdad, sino también aceptar las consecuencias. En la televisión, los noticieros ya hablaban del escándalo en la empresa Almeida, mencionando a su padre y los actos que habían quedado enterrados por años. Lara, por su parte, caminaba por la sala con la fotografía en la mano. Su expresión era seria, pero había algo nuevo en ella: esperanza. ¿Qué pasará contigo?, preguntó de repente, volviéndose hacia Arthur. Arthur dejó los papeles a un lado y la miró con sinceridad. Lo que hice esta noche no solo fue por ti, Lara, también fue por mí. Mi familia construyó su imperio a base de mentiras, y ahora es mi responsabilidad arreglarlo. Tendré que enfrentar las consecuencias, pero no me importa. Lara lo observó en silencio por un momento antes de acercarse a él. Gracias, dijo en voz baja, y aunque fue solo una palabra, llevaba consigo el peso de todo lo que había vivido. Arthur sonrió, sintiendo una conexión genuina con Lara. Gracias a ti también, respondió. Sin ti no habría tenido el valor de llegar tan lejos. Los días siguientes estuvieron llenos de cambios. Arthur comenzó a colaborar con las autoridades, entregando pruebas que no solo desmantelarían las operaciones corruptas de la empresa, sino que también limpiarían el nombre de aquellos que habían sufrido en el proceso. Mientras tanto, se dedicó a buscar más información sobre Clara, convencido de que todavía quedaban piezas del rompecabezas por descubrir. Para Lara, significaba algo más que respuestas. Significaba una nueva oportunidad, una vida lejos de las calles y del abandono. Aunque aún llevaba consigo las cicatrices de su pasado, ahora tenía algo que nunca había tenido antes: un aliado, alguien dispuesto a caminar a su lado. En una tarde tranquila, ambos se sentaron en la terraza de la cobertura, observando cómo el sol se ponía sobre la ciudad. ¿Crees que podamos encontrarla?, preguntó Lara, mirando el horizonte. Arthur tomó una pausa antes de responder, pero cuando lo hizo, su voz era firme. Creo que podemos enfrentarlo todo. Lara sonrió por primera vez en días, y en ese momento, ambos comprendieron que el camino hacia la redención no era el final, sino el comienzo de algo nuevo.